Buenas, ¿cómo andan? Hoy estamos con Walter Nelson. Walter, un gusto. Placer, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo muy bien. ¿Cómo arrancaste la mañana Un hoy? día lluvioso, pero bien, bien, tranquilo. Hoy descanso, no tengo trabajo, recién mañana tengo programa de la red, no hay fútbol, así que un fin de semana un poco más tranquilo de lo habitual. Bueno, Walter, si te parece, vamos arrancando. Me gustaría que nos remontemos al principio. ¿Cómo arrancaste vos en el periodismo? Hace 54 años. Yo era muy jovencito, tenía 21 años, hoy tengo 75 y arranqué para una radio de Tucumán haciendo vestuario, en el viejo gasómetro, la vieja cancha de San Lorenzo, que hoy no está más. Esto fue un 19 de marzo, hace poquito, cumplí 54 años, del 72. Jugaba San Lorenzo y Chacarita, ganó San Lorenzo 2-0, de gol el Lobo Fischer, no me acuerdo. Y ahí arranca mi carrera con Caffarelli, que relataba, un relator excepcional de aquella época, que también hizo dupla con García Blanco en Evolución Radio Rivadavia, muy conocida. Y empecé haciendo vestuario, como empiezan casi todos. Y después entré en la vieja radio del pueblo, que hoy no existe más, hoy es Radio Buenos Aires. Estaba en Arenales, entre Libertad y Tucumán. ¿Libertad y Tucumán? No. Perdón, estaba en Uruguay, en Uruguay entre Libertad y la otra. Uruguay entre Juncal y Arenales, ahí está. La vieja Radio Buenos Aires. Bueno, ahí trabajé en una tira que se llamaba Radio Deportes, hacía la campaña de Vélez en aquella época. Perfecto. Escuché lo que te voy a decir ahora. Relataba Ricardo Arias y vestuario hacíamos Nelson Castro y yo. Nelson Castro empezó haciendo deporte, después se dedicó a la política. Y ahí arrancó todo. Después entró en Radio Rivadavia, entró en torneos y competencias. En Radio Rivadavia estuve muchos años, tuve 18 años. En el equipo de Muñoz, que era muy escuchada en esa época, es como la red hoy, la radio número uno en deporte. Era lo más popular. Muy popular, llegaba a todos lados. Y ahí estaba en un programa que lo escuchaba el país, que se llamaba Rapidísimo, que lo conducía Héctor Larrea, que estuvo como 30 años en el aire. Hacía la columna deportiva, iba de 7 a 12. Y bueno, y a relatar empecé en el 78, en una radio de Chacabuco, LT36, hacia la liga local, y después la campaña de Sarmiento de Junín. En el 80 y el 81 en primera, y ahí puse mi primer apodo, el Tigre Gareca, que jugaba a préstamo de Boca para Sarmiento ese año. Un apodo que después trascendió en la historia porque sigue vigente todavía. No, además es muy amigo, Ricardo, hicimos una amistad muy grande hasta el día de hoy. No, gracias. Amargo. Bueno, sé que tus dos pasiones son el fútbol y el boxeo. Sí. Quería saber qué significan para vos. Y todo en mi vida. El boxeo viene de la mano con el fútbol, porque mi papá me llevaba de muy chico al Luna Park. Mi papá era muy fanático del boxeo, del cine y del boxeo. No le gustaba mucho el fútbol, yo jugué toda mi vida al fútbol. Y desde los 9 años me llevaba al Luna Park. Y bueno, y luego en Radio Rivadavia estaba Caffarelli con García Blanco, me propusieron hacer vestuario de Luna Park en esas noches inolvidables de los 70 y los 80, y yo ya tenía 30 años. Y la época de Monzón, de Galín, de Nicolino Noche, aquellas grandes figuras que había en esos momentos. Y ahí arranco haciendo vestuario también, y notas, todos los sábados a la noche. Los sábados a la tarde hacía Primera vez, la primera conexión con Jorge Burris, que era el relator de Radio Rivadavia. Antes no había Primera vez nacional, la primera vez. La primera vez de hoy. Sí. Y después, los domingos me iba a Chacabuco. En el 78, tenía 28 años, empecé a relatar. Hasta que en el 89 había pruebas de relatores en torneos y competencias para fútbol de primera, que estaba en Canal 9. Todavía no estaba en el 3, estaba en Canal 9. Y bueno, me llamó un productor, José D'Amato, que fui a prueba y quedé. De ahí arranca mi carrera, ¿no? Después televisión. ¿Qué carrera? Ahí estuve en televisión durante boxeo de primera y fútbol de primera. Boxeo de primera con mi amigo Osvaldo Príncipe y Julio Ernesto Vida, y fútbol de primera, con Araujo, Macalca, Fabri. Bueno, ahí tuve 28 años. O sea, el boxeo lo arrancás más por una relación entre tu papá y vos, ya que a él no le simpatizaba tanto el fútbol, y el camino del fútbol lo fuiste agarrando más solo, porque sé que vos jugaste en inferiores. Sí, el fútbol lo hice solo, ¿no? Viste que siempre hay alguien, tu papá, un hermano, un tío. No, el fútbol desde muy chiquitito, jugaba en la calle. Yo me quedé con mi abuela en la Avellaneda, en el barrio La Mosca, y jugaba en la calle cuando era muy pequeño. En esa época se podía jugar el fútbol en la calle.
Yo tenía 8, 9, 10 años y empecé a ir a la cancha a los 8, 9 años, me llevaban los más grandes. A ver a Racing e Independiente local. Pero tirás más para la vereda enfrente. Yo tiro más para el Libertadores. A Libertadores. Sí. Y mi mujer es de Racing, mi suegro era de Racing y mi suegra de Racing. Y mis 2 hijos salieron de arriba. Tenés todo ahí dividido. Sí. Pero bueno, nunca tampoco traté de imponer eso de tener que ser de tal equipo. No, solo se hicieron de arriba. Mi hijo y mi hija por seguirlo a él. Cada cual tiene su gusto. Walter, vos tenés muchos relatos que fueron muy míticos y que siempre van a ser recordados. ¿Sentís que en la actualidad ya se perdió esa magia? No sé si se perdió la magia. Me parece que no está la fantasía o la espontaneidad que tenían aquellos relatores. Yo cuando digo aquellos relatores no hablo de mí, sino hablo de Caffarelli, hablo del Gordo Muñoz, de Víctor Hugo. Hoy me parece que el mejor relator será porque lo aprecio mucho y tenemos una relación muy linda, porque desde que entró a torneos lo cobijé como si fuera mi hermanito menor, de Mariano Clos. Mariano cuando entró a torneos, yo ya me acuerdo que fui al primer mundial en el 94, por torneos. Y Mariano entraba y vos veías que tenía condiciones, baja. Y en el día de hoy me parece que es el mejor. Entonces me parece que falta eso, hoy corre mucho detrás de la pelota y confunden algunas cosas técnicas que tienen que ver con el relato. Relatan en televisión como si fuera radio. Y la televisión es distinto, tenés que acompañar la imagen. No me digas que la pelota fue por arriba del travesaño, se fue afuera. Hay otras cosas, ¿viste? Como para tratar de sobrellevar esa transmisión o el relato. Y en radio es diferente. El poder de descripción es fundamental, el vocabulario, la velocidad, la espontaneidad. Entonces me parece que confunden ese tipo de cosas y nadie le dice nada. Entonces como que sale todo así. Pero igual hay pibes que relatan, gente joven que relata que tiene mucha pasión. Y eso se puede corregir, son jóvenes todavía. Y yo cuando era joven también cometí errores. Y lo fui corrigiendo y creando un estilo que seguramente ellos lo van a tener. Porque el estilo se crea con el correr del tiempo, con la gran cantidad de relatos que vas teniendo, le vas agregando cosas. Eso es lo que tiene el relato, por suerte, nunca te aburrís. Le podés ir agregando cosas. Aparte creo que, bueno, cada relator le da su impronta, su toque, y eso es también lo que deja marcado porque construyen su propio estilo. ¿Vos creés que, mejor dicho, podríamos decir que lo que falta es un poco de emoción, de pasión? No, la pasión la tiene. Vos te das cuenta que la pasión la tiene. A veces demasiada, sobre todo en televisión. Vos tenés que bajar a veces un poco el volumen porque ahí, viste, va muy arriba y a mucha velocidad, como te decía recién, confunden con lo que es radio. Radio por ende tenés que dar esa pasión porque vos tenés que meter a alguien que está escuchando por radio, trabajando, en la casa, caminando, no sé, haciendo cualquier cosa, lo tenés que meter dentro de la cancha. ¿Y cómo lo tenés que hacer? Que sea partícipe del partido, contándole todo lo que pasa. Sobre qué arco está atacando tal equipo, si se acerca al área, si la pelota está en el medio de la cancha, si la pelota está saliendo de su área, no sé, un montón de detalles que por ahí en televisión no tienen nada que ver. En televisión tiene que hacer algunos silencios, que en radio no te puedes permitir. Tenés que ir midiendo el tiempo, tenés que ir jugando un poco con eso. Después está la otra, ¿viste? Los ida y vuelta con la parte de no transmitir siempre con el mismo tono. De bajar y subir, de acuerdo a dónde está la pelotita, la jugada como viene. Porque todo eso se va aprendiendo con el correr del tiempo también, ¿eh? Es la experiencia. Y sí, seguro. A mí nadie me lo enseñó, pero me fui perfeccionando yo mismo, diciendo que tiene que ser así o tiene que ser de otra manera. Y bueno, y de ahí inconscientemente te sale el estilo después. Y después le vas agregando cosas, frases tuyas, los modos de decir las cosas. Hoy el relator, a diferencia de cuando yo empecé, también puede opinar, meterse en el terreno del comentarista. No invadirlo, pero alguna cosita puede decir, como para acompañar al comentarista que pues, lógicamente tiene su comentario final. O sea, ¿crees que ahora tiene una libertad que antes tal vez no tenía, o era más limitada? O antes era más limitado, pero no que no tenía porque no lo dejaban, porque era así. Hoy me parece que podés compartir y hablar con el comentarista de acuerdo a alguna jugada, algo que pasó en la cancha. Además de relatar, ¿no? ¿Vos a tus relatos le encontrás alguna explicación? ¿En qué sentido? ¿O crees que salieron así de la espontaneidad? Yo siempre fui muy espontáneo. Espontáneo, velocidad, repentización. Quizá meter alguna cosa que no tiene nada que ver
con el fútbol, pero sí tiene que ver, que viene de otro lado y la podés mechar y tirarla del fútbol, qué sé yo, alguna situación de juego que tiene que ver con, no sé, con una canción o con una frase. Y vos, por eso tenés que tener mucha memoria y mucha velocidad como para tirarla en el momento oportuno. O sea, tenés que estar siempre rápido, tenés que estar siempre bien, rapidísimo, bien hay rápido. que estar muy rápido, muy concentrado, súper concentrado. Vos no te olvides que el relator es el que tiene mando en la transmisión. Comentarista, campo de juego, y si es en radio, comentarista, campo de juego, conexiones, locutor comercial, a diferencia de la televisión que es más tranquila. En la televisión vos tenés comentarista y te hace campo de juego, nada más. O sea, las tareas son menores. Totalmente. Yo tengo, antes de la transmisión de radio, me viene el locutor y me dice, mirá que hoy hay 80 publicaciones, tenemos 80 cosas para vender. Y vos te tenés que adaptar porque tiene que entrar todo, porque de eso vive la radio, de la venta de publicidad. Tenemos 80 frases de publicidad. Y tiene que entrar. Y vos tenés que hacer pausa, que entre el locutor, que entre el comentarista. O sea, tenés que estar con una velocidad y una concentración muy grande. Te limita un poco. No te limita. No te limita porque cada cual hace su trabajo. No. Pero vos tenés que manejarlo todo eso, porque mientras el locutor me está dando una publicidad y viene una situación de gol, lo tengo que encimar. Lo tengo que cortar. ¿Entendés? Porque él está leyendo y no está viendo la jugada. Walter, ¿qué momento de tu carrera crees que te marcó? No creo que haya habido un momento. Fueron muchos. Lógicamente que la televisión te da otro cartel. Antes era todo radio cuando yo empecé, no había tanta televisión. Luego aparece la televisión y me parece que caí en el momento justo, con la gente profesional justa, y fueron muchos años en fútbol de primera y boxeo de primera, que tuvo una gran trascendencia, una gran repercusión, y con grandes profesionales. Y haber vivido esos momentos, haber vivido todo eso, todos esos años, y con las grandes figuras, los grandes equipos, había muchos jugadores muy buenos, cosa que hoy no hay tanto. Los mundiales, las Copas Libertadores, todo ese tipo de cosas, con boxeo, con la pelea de título del mundo. Me parece que eso me marcó. Caí en un momento adecuado, con tiempo y, como diría Julio Ernesto Vila en boxeo, tiempo y distancia. Dijiste, bueno, que antes había otros jugadores, ahora no tanto. ¿Cuáles podés decir que fuiste los mejores jugadores que relataste? Mucho. Yo relaté a Maradona y a Messi. No puedo pedir más nada. Con eso no puedo pedir más nada. Me hubiera gustado Pelé lo vi, pero no lo relaté. Pero yo relaté el último gol de Diego contra Belgrano en la cancha de Boca, por ejemplo. Relaté el primer gol de Messi con la camiseta argentina, contra Croacia. Y relaté el debut en la selección contra Hungría. Son momentos aparte que siempre van a ser recordados en la historia. Total. Los Juegos Olímpicos en China. Estuvimos en China cuando ganó 1-0 gol de Di María. Hablando de grandes jugadores, ese era el equipazo. Y después, jugadores, si vos que relaté, muchos y grandes jugadores. El Burrito Ortega, Saviola. Relaté el debut de Román, de Riquelme, contra Unión, con la camiseta número 8. Relaté el debut del Kun Agüero a los 15 años contra San Lorenzo. Todos los hechos históricos trascendentes tuviste. Fui un privilegiado en eso, tuve suerte. Me tocaron con la varita mágica algunas cosas. Por eso digo que en mi libro, cuando escribí mi libro en el 2019, le puse algunos de ese tipo de cosas y dije que fui tocado por la varita mágica, por haber visto tan grandes jugadores. Ni hablar a nivel mundial, de haber transmitido a Zidane en la Copa del Mundo, qué sé yo. Cuando le ganó a Brasil 1-0 y lo eliminó, que la rompió toda. Dijo a la Pelé, Maradona y Messi. De ahí para abajo, una vez Alzamendi, un recordado jugador de River, Independiente, selección uruguaya, le hizo una nota, dijo, mira Walter, Pelé, Maradona y Messi están afuera del lote. De ahí para abajo, había Pasarela, había Kempe, había el Pato Filión. Mi primer mundial fue el 78, como periodista. Y después ver a Johan Cruyff, vi a Rivelino, qué sé yo. Pasarela, la cosa. Jugadores argentinos, Dios mío, y grandes equipos. No solamente los relaté, sino que algunos los vi. Tuviste los dos privilegios. Claro, algunos, viste, yo no era periodista todavía y los vi. Bochini empezó su carrera en el 72. Y yo empecé mi carrera en el 72. Justo, toda la carrera del bocha la hice contemporánea. Entonces todo ese tipo de cosas te marcan y después empezás a recordar, igual que en el boxeo, ni hablar.
El boxeo estuve en Italia con un Bisaco campeón mundial, Falucho Laciano, triple campeón del mundo, todas las peleas. Viajaba a Las Vegas 4 o 5 veces por año en los 80, la época dorada del boxeo mundial, con Hagler, Leonard, Tommy Herr, Mano de Piedra Durán, que allí peleó Martillo Roldán, argentino, a quien lo acompañé también en el 84, en mi primer viaje a Las Vegas. Esa fue una época dorada también. Ese es el tema también, vivíamos arriba de un avión. En una época que ahora, por ejemplo, ya hay cosas que rechazo porque quiero dedicarme un poco a mi familia y a mí, a tener tiempo para mí. Seguís con la profesión, pero teniendo algunas distancias. No, yo no hago tantas cosas como antes, no. Ya estoy en una edad, además que quiero descansar un poco. Pero hoy que es sábado, Sí. hoy estaría viajando quizás dentro de una hora a Rosario, a Santa Fe, a transmitir con Fabre. O alguna pelea al interior, estaría en Aeroparque yendo en avión. Y volvía el domingo a la mañana a descansar un rato y me iba a la cancha a relatar. O sea, tenés que tener atrás de todo esto una gran familia que te respalde, si no es complicado. Yo la crianza de mis hijos prácticamente, tengo un hijo de 46 y una hija de 41, médica, no la viví a pleno como cualquier padre, que los fines de semana tiene su familia. Disfruto más a mis nietos ahora que a mis hijos en su momento. ¿Te arrepentís un poco de eso? No me arrepiento porque tuve una familia maravillosa. Mi mujer hizo de papá y de mamá, y aparte ya sabía cómo venía la mano, porque su padre fue un gran periodista, Osvaldo Caffarelli, y lo vivió antes como hija. Entonces más o menos me apoyó siempre. Pero no me arrepiento, pero me perdí cosas. Cumpleaños, aniversario. Acá no hay cumpleaños, no hay aniversario, no hay nada. Yo pasé cumpleaños afuera. El cumpleaños del 2008 estaba en China, por ejemplo. Qué sé yo, la comunión de mi hijo estaba en Las Vegas en una pelea. Y así un montón de cosas. Cumpleaños de mi mujer. Todo afuera. Y sí, algunos me tocaron afuera, estando afuera. Y no puedo decir que no porque tengo un cumpleaños en mi familia. Porque te limpio y digo a otro. No, obvio. Esta profesión es así. ¿Y hoy hay algún jugador que te dé gusto relatarlo o no? Pues sabemos que bueno, el fútbol argentino está Siempre completamente evaluado. Siempre aparece. Siempre aparece Y alguno. fíjate el pibe Aranda. Lo relaté el otro día cuando hizo el gol. Contra Instituto. Ese es uno de los jugadores que te da gusto Ahí tenés, relatar. mirá, relaté el primer gol de Aranda con la camiseta de Boca. Vamos a ver después Dentro de un par de años. vamos a ver la ¿verdad? historia después cuánto trasciende. Claro. Que cuando enganchó para adentro le dije pegale pibe. Y la clavó abajo. Eso también es importante. Adelantarte algunos segundos a alguna jugada que va a pasar, que puede suceder. ¿Viste? Eso se llama intuición. Y los relatores somos más intuitivos que inteligentes. Intuimos que pueden pasar algunas cosas segundos antes, de acuerdo al jugador, a las características. Y yo le traía al pibe que es muy gambeteador. Cuando enganchó dentro del área, le dije, me dio tiempo a decirle pegarle, y la clavó abajo. Eso también es importante en un relator. No, como te dije anteriormente, detrás de la pelotita siempre. Te tenés que adelantar en alguna situación. Pero aparte de la intuición, creo que también es uno hace también la propia lectura del juego. Totalmente, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la lectura del juego, pero sobre todo con el protagonista. Y sobre todo cuando está en una situación de gol. Que es lo máximo que hay. Sí, obvio. Lo importante Entonces, es meter la ahí, pelotita claro, dentro del arco. Ahí, viste, cuando vos ves que un jugador encara, que quedan, no sé, 3 contra 2, adelantarte. Tenés buena visión periférica. Además de ir con el jugador que lleva la pelota, mirá para ver para qué puede hacer. Mirá para los costados, mirá para adelante. ¿Qué diferencia sentís al relatar una Libertadores, un Mundial, una pelea de boxeo? Para mí son todas iguales, con la misma pasión y la misma profesionalidad. Aunque sea un partido por la Copa del Mundo que un partido de primera vez. Siempre lo tomé de esa manera. Hay que tomarlo con esa pasión, con esa profesionalidad. Y que además el protagonista se dé cuenta después cuando escucha el relato, porque después lo escucha en algún lado, ahí están las redes sociales, está todo. Que se dé cuenta que nosotros nos relatamos con desidia si no tiene la misma importancia que una Copa del Mundo, un partido de primera vez. No. Yo lo relato de la misma manera, me encanta. A veces me tocan partidos que no son tan importantes, no puede pasar. Pero siempre poniendo lo Me ha mejor. tocado en la Copa del Mundo. Me ha tocado grandes partidos. Argentina, por supuesto, siempre. Después me ha tocado en el 94 también. Me tocó transmitir un Marruecos-Arabia. Y es lo que toca, y hay que dar siempre lo mejor. Y me he transmitido, qué sé yo, en el 98 transmití en Bordeaux, me quiero acordar, en Bordeaux transmití Sudáfrica-Grecia, me parece. Sudáfrica, no me acuerdo con quién, pero Sudáfrica era. Y lo tenía que transmitir. Y después por ahí me tocó Brasil-Dinamarca, un partidazo. O me tocó Brasil-Francia.
Siempre tenías las dos caras de la moneda, lo que uno siempre quiere y tal vez lo que Vos no tenés, tanto, pero... vos tenés que transmitir siempre de la misma manera, la misma profesionalidad. Esa es la pasión que uno tiene. Si vos vas a transmitir un partido que no tiene tanta importancia como el que vos creés que tiene que tener, y ahí te estás dando cuenta de pedirte la pasión, si no lo haces con ganas o con profesionalidad. Y no es así. Y en boxeo lo mismo. Me ha tocado transmitir cada pelea, horrible. Y después, peleas espectaculares, gloriosas. Ayer me encontré con Locomotora Castro, de casualidad, por ejemplo. Estuvimos charlando un montón de tiempo. Yo hice casi toda la carrera de Borgoña, en boxeo de primera. Y bueno, y después me tocaron peleas que por ahí no eran tan buenas. ¿Crees que un periodista puede hacer que un partido malo se transforme en bueno? No, no le tenés que mentir, la gente no es tonta, sobre todo si hay televisión. Yo no voy a decir a cada rato que es un modelo, pero voy a tirar algunas cosas, como decir, bueno, faltan goles, faltan situaciones de gol, qué lástima. El partido yo pensé que iba a ser otra cosa, ¿me entendés? No hace falta ser tan despectivo. Si el partido es malo, me ha tocado. Y si es bueno, viste, no te da tiempo. No te da tiempo porque el ritmo te lleva. Es maravilloso. Parece que a los 30 minutos parece que ya van 45. Y eso no es bueno. Ahí te das cuenta del partido bueno. En un momento mencionaste lo de las redes sociales. ¿Cómo te adaptas al periodismo actual? Sé que estás siendo parte de Picado TV en el stream. ¿Cómo te adaptas a eso? Que podríamos decir, no sé si el streaming es algo similar a la radio o no. Sí, podríamos decir que sí. Sí, con algunos pibes que dicen tonterías, pavadas, como para tratar de tener más seguidores. Me di cuenta ya cómo es el juego, ¿no? Salió el pibe Aranda y ya lo pedían para la selección, que vaya al mundial. Entonces vos decís, y yo al principio de ese tipo de cosas decía, ¿pero cómo puede decir? Y claro, después me avivaron. No, para tener seguidores, dicen esta pavada porque ellos le dicen de todo y tienen seguidores. Bueno, quizás yo ese periodismo no lo sienta, pero me di cuenta cómo es el juego. Y en el streaming me metí porque cuando salí en las redes sociales mi hija me dijo, o tenés Facebook, tenés Instagram, tenés Twitter, ahora es X, porque te vas afuera del sistema. Y bueno, y tengo todo. Y después me metí, eso no lo puedo entender todavía, la química que tengo con los pibes me siguen mucho. Cuando me llamó el tío de Marquito Navaja para hacer la liga de streamer, y yo no sabía qué era. Y bueno, averigüé, hablé con mis hijos, me dijeron, mira papá, es el futuro, hacelo, es espectacular. Y bueno, hice 2 torneos, me acuerdo. Después hice pares de mano, me llamó Lupita Rodríguez. Y me gustó mucho y me adapté. Es otro tipo de, quizá de periodismo, ¿no? Más desenfadado, más atrevido, porque los pibes son así. Pero me adapté rápido, y me gusta. Y veo la química que tengo con ellos, y eso es bueno. ¿La química crees que se produjo por el celular o por la imagen que vos construiste a lo largo de los años? Y bueno, las dos cosas van de la mano. La imagen que construí durante muchos años y la cantidad de relatos míos que hay acá en YouTube, en Instagram, frases, y a los pibes me parece que eso los captó y les gustó mucho. ¿Qué te generan que esos relatos tan míticos sigan persistiendo? Me genera felicidad, que me reconozcan. ¿Quién no se pone feliz? Esto no es egocentrismo. ¿Quién no se pone feliz? Porque te reconozcan y te digan que haces las cosas bien y que te escuchan de hace muchos años. Yo creo que a cualquier persona le encantaría eso. Yo creo que más feliz se pone mi familia, a veces cuando vamos a algún lado y me reconocen y vienen y me hablan, y ahí está el tema de la foto. Sí. Yo me acuerdo que antes eran los autógrafos. Pero sí, me pone bien, me pone muy bien. ¿Y el fútbol de hoy en día cómo lo ves? ¿En Argentina? En Argentina. No lo veo bien. No puede estar viendo un torneo de 30 equipos, no sabe a qué hora juega tu equipo, qué día juega, un quilombo. Lamentablemente la selección es una cosa y el fútbol argentino es otra, totalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y me parece que se agarraron de ser campeón del mundo, hacer lo que quieren y hacer las cosas mal. Y eso el hincha no es el hincha es el soberano y el hincha te da el veredicto. Anda a la cancha y te vas a dar cuenta, preguntarle si le gusta el torneo argentino. Cualquier hincha, de cualquier equipo. Y yo me pongo en la piel del hincha, porque yo fui hincha. Yo cuando la piel iba a la cancha no nací periodista. Entonces hay que explicarle a la gente que uno no nació periodista.
Sabe todo el mundo lo que cuadro soy, pero yo a la hora de relatar no tengo camiseta y la gente se da cuenta. Tengo esa credibilidad por parte de la gente porque toda mi vida construí mi carrera con mucho profesionalismo y sin tener camiseta a la hora de relatar. Te quisiera preguntar algo que me quedó de la entrevista con Carlos, que Carlos decía, el fútbol antes era mejor y iba menos gente a la cancha y ahora el fútbol es peor y el espectáculo creció. ¿Qué me puedes decir sobre eso? El espectáculo creció, mirá lo que voy a decir, ¿no? Fundamentalmente porque van casi, la gran cantidad de mujeres que van es casi igual a la cantidad de hombres. Que antes no existía cuando éramos pobres, iban casi todos hombres, muy pocas mujeres. Había una tribuna en cada equipo, recuerdo la cancha de San Lorenzo, la vieja cancha, abajo estaba el sector de mujeres, iban 20 o 30 mujeres, en Independiente en un costado, sobre el arco de la Villera también. Uy, y a mí me gusta eso, mi hija se enferma, que ahora fue mamá y no está yendo a la cancha, fue mamá hace poco, pero iba todos los domingos con una amiga médica igual que ella a ver arriba, y los domingos eran sagrados. O sea, el público se amplió mucho más. Se amplió mucho más, con las mujeres, con los chicos. ¿Se hizo más familiar o ya lo era? Y se hizo más familiar también. No, se hizo más. Cuando yo era chico no era tan familiar. No. Se hizo más familiar. Cuando yo era chico era por ahí el papá y el hijo. No, el papá, el hijo, el abuelo, la madre, el hermano, van todos. Es un evento familiar. Sí, totalmente. Por eso me da mucha pena y a la vez barda, bronca, que esté tan desorganizado el fútbol argentino. Aparte con sospecha de corrupción permanentemente, con arbitrajes que son lamentables. Entonces todo ese tipo de cosas, hoy a través de la televisión, a través de las redes sociales, la gente se descarga de esa manera porque ve lo que está pasando. El hincha de cada equipo no quiere que esté contento con lo que está pasando en el fútbol argentino. Yo puedo aceptar los errores, porque yo los tengo, yo me equivoco, todos nos equivocamos. Estaría muy mal si dijera que soy perfecto o que hubiera salido perfecto. Ahora, cuando vos ves errores tan groseros, tan visibles, te da mucho más bronca también. Entonces decís, no puede ser. Hoy los árbitros no toman decisiones. Hay errores muy groseros, faltas, fules muy groseras, que van al VAR. O no lo usan. Pero vos tenés que marcarlo, no tenés que ir al VAR. Tomar la decisión vos, se lavan las manos, van al VAR a ver qué dicen. No es así. Hasta te diría que a veces no van al VAR y queda todavía más evidente todavía, porque supuestamente el VAR es la herramienta que vino a hacer. Bueno, eso ni hablar. Cuando uno lo llama al VAR y no son tan groseros, ni hablar. Ahí empieza la sospecha. ¿Crees que se va a poder volver en algún momento a lo que fue antes o ya no hay vuelta atrás? No sé si lo voy a ver. Ese es el tema. Yo tengo una edad, yo te voy a decir algo, yo tengo 75 años, soy el relator más vigente que hay. Más longevo. Perdón, no vigente, más longevo. ¿Qué sé yo? No sé si ustedes lo van a poder ver. Ojalá, porque hoy hay cosas que pasan en el fútbol que son lamentables. Sobre todo después de haber sido campeón del mundo y haber ganado la Copa América. A pesar de todo la gente va, la pasión nunca se va del lado. La pasión no se negocia. No sé. Yo voy a transmitir también. Y hay veces que me da bronca, me dan ganas de decir tirar todo al diablo y ni más, cuando voy a ver este tipo de cosas. Pero siempre firme. ¿Y cómo lo vas a ir si el fútbol es maravilloso? El fútbol es atrapante. Es maravilloso, a mí me sigue atrapando. Ahora, cuando pasa este tipo de cosas me ponen mal. ¿Y el boxeo cómo lo ves actualmente? ¿El boxeo argentino? También, está muy mal, el boxeo está muy mal, el boxeo argentino. Yo me fui en el 2017 de boxeo de primera porque veía que había boxeadores que ya no estaban a la altura de una pelea de título del mundo a nivel internacional, no se trabajaba bien en el boxeo amateur. La última gran camada, Argentina tuvo siempre, por décadas, desde el 60 que fue campeón del mundo a caballo, entre 3, 4 y 5 campeones del mundo al mismo tiempo. O sea, las figuras se fueron perdiendo. No, hoy no tiene uno. Hoy no hay un solo campeón del mundo. La última camada fue Maravilla Martínez, el Chino Maidana, Lucas Matisse, Omar Narváez y Rebeco. Terminó en el 2013, 5 campeones del mundo al mismo tiempo. Hoy no hay uno. En los últimos Juegos Olímpicos no clasificó ningún boxeador. Y otro detalle, el boxeo, ustedes no lo saben, es el deporte que más medallas ganó en Argentina. 36 medallas. Y que no vaya ningún boxeador a los Juegos Olímpicos. Eso te habla bien en la clave de que está el boxeo hoy en Argentina. También mala organización, aparte de la FAB, desde que murió Bisbal, no se toman buenas decisiones, no hay buenos festivales. Al no haber buenos boxeadores es difícil que haya buenos festivales. No hay boxeadores de nivel. También tiene su porqué. El boxeo yo siempre digo que es el hijo huérfano del deporte.
no hay sponsor. Los sponsors aparecen cuando sos campeón del mundo. Mientras que el hockey tiene sponsor desde abajo, el rugby, el fútbol ni hablar. No, lo que más mueve. El tenis. No, el boxeo, fíjate que no tiene sponsor hasta que no son campeón del mundo. Entonces los pibes, viste, vienen de un extracto social muy difícil, muy complicado, muy bajo. Si no tienen apoyo es complicadísimo. El boxeo femenino también está muy mal. No pelea más la Tigresa Acuña, no pelea más Jessica Moore, no pelea más Erika Faria, no pelea más Cecilia Román, no pelea más Daniela Bermúdez, que era grande campeona del mundo. ¿Quiénes están? Nada. No hay nada. Entonces podríamos decir que es un poco porque falta organización, falta de financiamiento. Todo junto, es un combo. Y falta de formadores también, diría. Ni hablar, los involucrados de los formadores. Murieron los grandes maestros y no hubo recambio. No está más Amílcar Rusa, Zacarías, los hermanos Arnotén, no está más Cuello, no está Pradeiro, no está Isidro Rivera, no está Paco Bermúdez. Había muchos formadores en el interior. Los grandes jugadores salían del interior. ¿No? ¿Sale bien igual? Sí, esperemos que sí. ¿Cuáles dirías fueron los mejores boxeadores que relataste? ¿Que relaté? Sí. ¿Todos los que mencionaste o algunos? Los que relaté o que vi, porque hay muchos que vi que no relaté. Las dos, me gustaría que lo digas como el fútbol, los que pudiste disfrutar, pero también a la vez poder relatarlos. Los que disfruté sin relatarlos, Mohamed Ali, Ubisaco. Ubisaco fue un crack para mí. Monzón ni hablar. ¿Qué estamos hablando? Más ganado, pero acá estamos hablando de cuestión de gusto también, le aclaro a la gente. Okay, bien, Monzón fue el más grande. A la cuestión de gusto hablamos de Ubisaco, que fue el ídolo de Maradona también. Ubisaco era completo, que lamentablemente por sus adicciones no llegó más arriba. Palucho Lacián, que para mí es un campeón que no tiene el reconocimiento que tendría que tener. Te veo un dato de Lacián. Ganó 3 veces el título mundial y las 3 veces en el exterior. Bien, importantísimo. En Sudáfrica, en México y en Francia, en Reims. Yo estuve en dos, en México y en Reims. Eso me hizo viajar mucho. Y fue, te doy otro dato, 3 veces consecutivas ganó el Olimpia de Oro. Fue el único deportista en la Argentina, 3 veces consecutivas, 81, 82 y 83. Y ahora estamos hablando de cómo decayó, cómo... Maravilla Martínez fue el último que ganó el Olimpia de Oro, cuando le ganó a Chávez en el 2012. Estamos en el 2026, pasaron 14 años. ¿De qué año me dijiste? 2012. Yo tuve esa pelea, sí. Imaginá. Y que relaté, te puedo hablar de Palucho de Acer, uno, te puedo hablar de Locomotora Castro, del Zurdo Vázquez. El Zurdo Vázquez, otro campeón espectacular. 12 defensa del título, Mediano Junior. Te puedo hablar, que relaté, Maravilla se clasificó a la campaña. Y un relato mítico que va a quedar siempre. Bueno, ahí está la espontaneidad que te dije cuando me salió esa frase, porque vi que la pelea se le iba, ahí me salió el hincha argentino. La pasión o la emoción. Es que cuando hay una camiseta argentina después de emoción, a veces te sacás del rol del periodista sin darte cuenta. Y no está bien, pero en esa pelea te iba ganando por escándalo y casi pierde por nocaut. O sea, a pesar de eso, para vos fue un error. No digo que haya sido un error, porque lo único que dije fue salir ahí como diciéndole no te obvio. Lo dije, no puedes perder esta pelea, sos argentino por ahí, ¿viste? Si hubiera dicho eso. Pero me salió del alma, y es el día de hoy que me la recuerdo, pasaron 14 años. Bueno, ahí está la espontaneidad que yo tengo en un relator. Bueno, pero creo que también persistió y va a seguir persistiendo por la emoción del relato, por ese supuesto. Minuto y medio, porque yo miro el monitor, cuando cae Sergio, faltaba 1 minuto 26 segundos para terminar la pelea. ¿Sabes lo que es 1 minuto 26 segundos? Es una eternidad en boxeo. Y yo miré el monitor. Y me salió del alma porque este loco salió a cambiar golpe cuando la lógica era que él trabara, viste, que lo palanqueara para que pasara el tiempo, porque le había dado una exhibición de boxeo encerrado. Si no hubiera pasado lo que pasó en ese minuto, en ese round, el último round, era una pelea más. La puso épica y una de las grandes peleas del boxeo argentino, lo que pasó en el último round, como la de Castro con Jackson, la de Galinde con Rizzi Kay, la del Loche con Fuji, la de Monzón con Benvenuti. ¿Viste? Son peleas que van a quedar en el recuerdo. Walter, me gustaría pasar a la última pregunta antes de pasar a la otra sección, y me gustaría remontar algo que habías dicho atrás, que vos dijiste tu club del cual sos hincha, pero siempre mantenés cierto profesionalismo. Discreción.
¿Por qué crees que los periodistas nos dicen el club del cual No, son hinchas? hoy lo dicen. Se normalizó un poco más. Hoy hay mucho periodismo partidario. Lo tengo yo en picado. Tengo un pibe de Platense, tengo uno de Boca, tengo uno de River. Y a veces los tengo que frenar. Muchachos, opinen como periodistas. ¿Qué te voy a decir? No, ahí va mi señora, mira, se va a caminar. Le dije, no vaya, que va a llover. Ahí va a ir. Se da toda la vuelta a la agronomía. Hoy, viste, hoy es mucho más partidario. Cuando en mi época, cuando yo empecé, estaba la campaña de Boca, Bernardino Reyes y nada más. Hoy tenés programas partidarios, transmisiones partidarias. Y bueno, cambió la época. Lo que yo de pronto a veces tenés que tener en cuenta, yo lo hablo mucho con pibes que empezaron conmigo, porque son grandes periodistas. Yo di clase también en la escuela de Araujo, di clase en la Universidad de Palermo, tuve mi escuela. Y por ejemplo tuve a Pavlovsky, tuve a Toti Pazman, tuve a Walter Cajero, y a veces los veo ahora y les comento, lo que hoy el público, el hincha, con todas las cosas que pasan en el fútbol, que no son buenas, está muy sensible. Y de pronto se pone agresivo. Porque el hincha no piensa con esto, piensa con esto. Sí, siempre piensa con la Entonces hay que tener cuidado cuando te identificas tanto. Porque después te ven en la cancha y te recontra putean. Y a vos no te va a gustar. Y te enoja que te putean. ¿A quién le va a gustar que lo puteen? No, y tiene que ver con todas las cosas que decís, quizá durante la semana, en un programa partidario. Entonces tenés que trabajar en periodista también, no tanto partidario. ¿Entendés? El profesionalismo. Total. Yo trato siempre de mantener una línea y un equilibrio con todo eso. Cuando me preguntan cuál es eso, todo el mundo sabe, le digo, ¿qué te voy a decir? Pero a la hora de declarar, a la hora de opinar, me importa un dedo. Es más, tuve quilombo con los moyanos y después me llamaron, me contrataron para hacer eventos y yo no lo podía creer. Y me dijeron, no, porque vos sos un gran profesional, cuando me llamó jefe de prensa una vez, cuando fue lo de Bochini y Maradona. Sí. Lo primero que yo estaba a esta comisión directiva, todos los días la critico por las cosas mal que hace. No tiene nada que ver, te presian, que esto, que no. Bueno, Walter, si te parece, pasamos al último bloque. Dale. Te digo un par de oraciones y quiero que vos puedas dar una respuesta o desarrollar. Dale. Te doy la primera, así el ejemplo. Avellaneda para Walter Nelson es... Y es como si fuera mi casa, porque me crié con mi abuela hasta los 14 años. Entonces, es mi vida, parte de mi vida pasé ahí. Avellaneda, más que Avellaneda, Piñeiro, el partido de Avellaneda, el barrio de La Mosca, donde me crié. Y pasé una infancia maravillosa y el principio de una adolescencia hermosa. El Luna Park para Walter Nelson es... Parte de mi vida, de mi familia, mi papá, mi mamá, Ringo Bonavena. Mi papá era muy amigo de los hermanos Ragos, los conoce de Bonavena. Y ahí empecé a jugar al fútbol del Huracán por él. Me acuerdo que me hicieron una prueba en Nilo Valdonedo, porque además mi vieja era fanático del boxeo. Y el Huracán tengo muchos amigos. Así que forma parte de mi vida. Y el Luna Park forma parte de mi vida, ¿no? Pues aparte estuviste tanto como espectador, tanto como profesional. Empecé a ir al Luna Park a los 9 años. Y después nunca hubiera soñado que iba a ser, como periodista, iba a pasar una época maravillosa, los 70 y los 80. ¿Conocer a Diego fue? Y en el fútbol lo máximo que me pasó. Me hubiera gustado conocer a Ali en boxeo, ¿ves? A veces no me hacen esa pregunta. ¿A quién te hubiera gustado conocer que no conocí? Mohamed Ali. No solamente por su gran recorrido como boxeador, sino como persona. Me parece que tenía unos principios que no transaba, se enfrentó al poder de Estados Unidos, defendía mucho los derechos de su gente, de su raza, y con una convicción y una fortaleza sensacional, inquebrantable. Me hubiera gustado conocerlo, hubiera pagado cualquier cosa para tener una charla con Mohamed Ali. ¿Crees que se perdió un poco eso hoy en día? Sí, totalmente. Se perdió bastante, te diría. Ali fue un adelantado en todo. En boxeo, en la categoría pesado sobre todo. Vamos a decir por qué. En la categoría pesado, por el quilaje, prácticamente todos tenían los pies sobre la lona. Como decía él, vuelo como una mariposa y pico como una abeja. En unas condiciones... Bueno, ¿qué voy a descubrir yo diciendo lo que era Ali como boxeador? Medalla de oro en los Juegos Olímpicos medio pesado en el 60, campeón mundial. Lo retiraron 2 años por esos principios que tenía el gobierno de Estados Unidos, por ir a Vietnam. Y el tipo volvió y fue campeón del mundo de 9. Fue una cosa sensacional.
Hubo muchos que me gustaron. El boxeador latino más grande de la historia también, Roberto Mario Piedra. Algunos me dicen, y Monzón también. Pero Mano de Piedra fue campeón del mundo en 4 categorías distintas. Desde el 61, 66, 69 y 72. Peleando con unos boxeadores de esa época en la vea que eran muchos. Y peleaban todos contra todos. No elegían rivales, la década del 80. Bueno, pero igual todos los nombres son nombres muy pesados en la historia. Tremendo. Monzón está dentro de la historia. ¿Qué estamos hablando? El Tatán fue. Y una frase que no pensé que iba a tener tanta repercusión, y aún después de tantos años la sigue teniendo, que fue una frase que yo buscaba para adelantarme a alguna situación de gol, lo que dijimos anteriormente, algunos segundos. Sobre todo en radio, porque en televisión la gente por ahí lo está viendo, pero en radio la gente no lo está viendo, y si yo tiraba esa frase ya se daba cuenta que podía venir el gol. Relatar un mundial es lo máximo, como una pelea de título mundial con un boxeador argentino, para mí lo máximo. Reemplazar a Marcelo Araujo en plena transmisión fue muy gracioso e impensado. una anécdota que... Sí, no, para impensado no tanto, porque él me había avisado antes del partido. Lo que pasa es que yo no pensé que iba a haber un golazo. Bueno, si hay un golazo, como fue, una jugada que cuando te gambetea 4 o 5 jugadores, y yo no pensé que iba a pasar. Con las dudas estaba preparado, con los equipos lo tenían, estaban en el borde de la cancha. Y a veces me preguntan, ¿pero cómo hiciste para relatar en el borde de la cancha? Cuando yo empecé en Chacabuco no había cabinas, relataba con una mesa en el borde de la cancha. Entonces para mí no fue eso difícil. Como si sería un pupitre hoy. Claro, pero el borde de la cancha, al dar el piso, y algunas cosas se te pierden del otro lado. Claro, porque de arriba lo ves mucho mejor. Pero hay que tener ingenio, darse cuenta que hay que esforzarse un poco más y nada más. Y lamentablemente Marcelo falleció hace poco, ¿cómo se lo recuerda? Marcelo fue uno de los más grandes relatores que tuvo este país. Ni hablar, cambió el modo de relatar en televisión. Hablando de estilo, tenía su estilo. Él tenía su estilo, desenfadado, atrevido, pícaro, pillo. Le dio un tono de dramatizó el fútbol en algunos partidos que parecían que era un desastre. Y el tipo le dio humor. Bueno, eso le dio un poco lo que te preguntaba sobre si crees que los relatores un partido malo lo pueden transformar en lo ayudó también que había grandes protagonistas. En la época esa en cada equipo había 6 o 7 jugadores de gran nivel. Y cuando vos tenés grandes jugadores tenés cosas para decir. A mí me pasó eso también. Radio Chacabuco fue Radio Chacabuco como si dijera familia. Mirá lo que te iba a decir, porque hice una amistad muy grande con el dueño de la radio, Juan Pedro Martini, con el que me llevó, Roberto Titi Longo. Lamentablemente fallecieron los dos, y es el día de hoy que nos extraña. Fallecieron pobres los dos. Juan Pedro en el 2009 y Titi Longo falleció el 26, mirá qué casualidad, los dos murieron el 26 de noviembre. Juan Pedro del 2009 y Titi del 2012. La pelea de Maravilla, ¿cuándo fue? 15 de septiembre del 2012. O sea, casi 15 días después murió Titi, que me acuerdo que estaba transmitiendo en la pelea de Maravilla, y recibí tantos mensajes, y me manda un mensaje un íntimo amigo que teníamos en común de Titi, que Titi se estaba muriendo y estaba viendo la pelea. Tenía un cáncer terminal, y le mandé un saludo muy grande. No lo pude ver. El señor que los extraño mucho porque formaron parte de mi carrera profesional. Bueno, lo que me abrieron las puertas para relatar. Podemos decir que lo que fuiste y lo que sos es gracias a eso. ¿En el relato? Sí, totalmente. El Gordo murió en Rivadavia y no le daba la chance de relatar. Por eso discutí una vez mal y me tuve que ir a Rivadavia. Y este pibe me dio la chance me dijo, necesito un relator, Walter. Y venía alguna par siempre, sabía mucho de boxeo. Y me dice, Walter, necesito un relator en Chacabuco. Y yo quería relatar. Y ahí arranqué, 9 años fue. Me iba todos los fines de semana. Y me pagaban por partido en esa época más que Rivadavia por mes. O sea, me trataron como si fueran un relator y un periodista, como si fuera uno más de la ciudad de Chacabuco, me adoraba. Te dieron la confianza. Es el día de hoy que aquellos jugadores que yo relataba en los 80, hoy tienen más de 60 años. Me hablo con ellos, voy a ver si me como un buen asado. El loco de Paso que juega en Gimnasia, por ejemplo, lo recomendé yo, vive en Chacabuco. Entonces yo levanto el teléfono y digo que voy para allá y ya se pelean para ver qué casa voy a dormir. Siempre vas a estar recibido con los brazos más que abiertos. Tengo muchos amigos, yo amo Chacabuco. El problema es que hay que tener Walter Nelson como jugador era... Buen jugador. Tenía buena técnica.
Era un buen 5, a veces jugaba de 6. No llegué a más porque problemas personales, justo se separaron mis viejos, después murió mi papá muy joven, y en aquella época no te pagaban, como y no había representante, tuve que ir a trabajar. Fui a trabajar, entré en Entel a los 18 años, hasta que empecé la carrera periodística, pero seguí trabajando porque no me alcanzaba con esa plata. Yo me casé muy joven, mi mujer 20 años y yo 24. Y tuve que dejarlo, lamentablemente. Ya estaba jugando en Atlanta en la quinta, con edad quinta en tercera, y jugué 5 años en la primera de teléfono, campeón intersindical. ¿Te hubiera gustado poder dedicarte a eso? Sí. Sí, a veces me preguntan qué te hubiera gustado ser jugador. Totalmente. Por ahí en otra vida. En otra vida, tal vez. Tu mejor compañero fue, hablando en el rubro periodístico. Tuve varios. En boxeo, Osvaldo Príncipe. En fútbol, Alejandro Fabio. Es más, los elegí a los dos para que me escribieran el prólogo de mi libro. Uno en boxeo y otro en fútbol. Compartí muchos años con él. Esa fue una suerte que tuve. Tuve grandes comentaristas allá. Tuve a Macaya Marco, Alejandro Fabri, Osvaldo Príncipe, Julio Ernesto Vila, Fernando Pasini. En radio, Hugo Balazón, Toti Papa. Un hombre pesado. Muy pesado. Y eso te potencia, además. Cuando vos tenés unos comentaristas al lado, te potencia que vos en cada transmisión te tenés que esforzar y que sea mejor que el anterior. Justo me surgió preguntarte, ¿qué prefieres, el streaming ahora o la radio? Me adapto a las dos cosas. ¿Adaptás a las dos? Sí, sí. Bueno, no hay mucha diferencia. El streaming es como si fuera radio con cámara. Pero con cámara. Pero por los tiempos y eso lo asimilás igual. No. Yo tengo, dentro de las virtudes que tengo muchos defectos, ¿no? Pero dentro de las virtudes que tengo muy buen poder de adaptación a un montón de cosas. Son muy versátil. Y fíjate que me adapté cuando me llamaron para hacer la liga de streaming con Marquito Navaja, Cospi, jugaban 7 contra 7. Me dijeron 7 contra 7 de un partido de papi. Y me adapté enseguida, me gustó. Lo hago, o sea, también trato de ser inteligente en alguna cosa. Un partido de streaming de los pibes lo tenés que hacer, ¿no? Como lo haces por radio o televisión, muy profesional, descontracturado, para los pibes les gusta, la joda, ¿viste? Les gusta que le tiren cosas. Tenés que adaptar al público. Claro, y a los pibes les encantó eso. Y yo me ponía mi cuota de humor siempre relatando, poniéndole sobrenombre a los pibes. Lo hacía de una manera más descontracturada. Un día bajé en un partido y pateé un penal, porque me chullaban de que no había jugado nunca al fútbol, que no había pateado penal. Y bueno, dejame patear un penal, y mejor que lo haga, ¿no? Y se la clavé contra el palo. Bueno, tuve suerte, tuve suerte. Porque si lo hubiera errado, hoy sería el asma de rey de los pibes. Pero en ese tipo de cosas también trato de arriesgarme cuando sé que lo puedo hacer bien. Para terminar, Walter Nelson es... En la vida real un tipo común, padre de familia, y después en la parte de mi profesión muy profesional, y con la misma pasión que cuando empecé, y eso es muy importante. Bueno, Walter, la verdad que muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Cómo te llamas? Para que termine el video. Jacinta. Bueno, muchas gracias a todos por ver, y esto fue Un Rato con Walter Nelson.